Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es nuevamente un privilegio estar compartiendo con ustedes esta noche. Nuestro pastor no va a poder estar con nosotros esta noche, pero primero Dios ya el viernes está con nosotros. Tenía que atender unos asuntos y pues recibimos la delegación y vamos a ir al consejo en la palabra, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y le voy a pedir que me acompañe a orar, a pedirle al Señor que nos enseñe esta noche. Amén. Yo sé que usted está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y el Señor habla cuando está ese deseo. Amén. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder hablar tu palabra, Señor. En este momento te rogamos que toda distracción, Señor, sea disipada. Te rogamos que tu espíritu que nos aconseje, Señor, esta noche, que nos enseñe que nos dé de tu revelación, Señor, para entender tu palabra y poder caminar conforme tus deseos, Padre. Te doy gracias, Señor, por el privilegio. Bendice a mis hermanos, donde llega esta señal, Señor, en cada hogar, Padre. Háblales conforme a esa palabra que están buscando, Señor, de parte de ti, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, mis amados hermanos. He sentido en mi corazón compartirles un tema esta noche que le he titulado Oración Efectiva. Ahí lo va a poder usted ir viendo en la pantalla y acompañándome. Oración efectiva. Entonces usted sabe que lo que es oración, hermano, es algo muy vasto para estudiar, hay mucho para aprender. Incluso el apóstol Pablo, imagínese, el perito arquitecto de la iglesia nos dice en Romanos 8:26 y dice, aún el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y cuando no saben cómo pedir o no pedimos como debiéramos, el Espíritu Santo nos ayuda y Él gime con dichos indecibles o dichos que no podemos entender, pero que prácticamente nos traduce, hermano, la oración para que llegue al Padre. Entendemos, hermano, que estamos aprendiendo siempre acerca de la oración. Hay muchas cosas hermosas que podemos aprender y estamos aprendiendo. Yo personalmente me declaro una persona que sigo aprendiendo acerca de la oración y le pido al Señor que nos enseñe más. Entendemos que la oración es una llave que abre los cielos, hermano, una conexión del cielo con la tierra. Es algo poderoso que el Señor nos dejó y que esa comunicación que tenemos con el Padre. Entonces, permítame que veamos unos pequeños o unos ingredientes, si me permite ponerlo de esa manera, que necesitamos en nuestra oración para que podamos ver que sea una oración efectiva y vamos a ir estudiándolo poco a poco. Entonces, oración efectiva es lo que vamos a estudiar esta noche. Y quisiera que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 5 versículo 17. Santiago capítulo 5 versículo 17, y lo puede ver usted en la pantalla. Dice lo siguiente, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, una de las primeras cosas que veo acá, hermano, que el apóstol Santiago nos deja como enseñanza, es de que Elías, siendo un profeta tan usado por parte de Dios, también dice que estaba sujeto a pasiones, tenía situaciones que usted y yo podemos estar batallando constantemente, pero eso no fue un estorbo para que él no pudiera elevar su oración y que fuera escuchado en el cielo. Me llama la atención que dice, y oró fervientemente, con fervor. Entonces aquí podemos ver unas cosas. Es de que en la oración a veces nosotros podemos tener en la mente, hermano, de que oración es simplemente pensar, ¿verdad? Orar en la mente. Y si bien es cierto, hay momentos donde vamos a tener que orar en nuestra mente, porque por darle un ejemplo, si usted va a orar
por su niño, ¿verdad? O su niña o por, sí, por su niño o su niña que está durmiendo, ¿verdad? O su esposo o su esposa que está durmiendo, usted no va a orar fervientemente, hermano, con gritos y reprendiendo porque los va a despertar, ¿verdad? Y usted tal vez sintió en su corazón orar. Entonces, en ese momento, obviamente, pues usted va a tener cautela de orar y pues no lo va a poder hacer de una manera tal vez tan ferviente con los labios. Pero cuando vemos las enseñanzas del Señor Jesús, cómo Él oró, cómo Él pedía, y vemos aquí como en este caso de que Elías oró fervientemente, estoy casi seguro que no fue en su mente, tuvo que hablar, porque cuando nosotros hablamos, hermano, hay un poder en nuestros labios. Entonces en la oración es necesario que abramos nuestros labios para poder comunicarnos con Dios, no porque Él no nos escuche, sino que hay un secreto en abrir nuestros labios en la oración. Entonces dice, fervientemente oró. Y entonces dice que no llovió por 3 años y medio y después volvió a orar y los cielos se abrieron. Ahora, usted tiene que ver de que en Primera de Reyes 17:1, no lo tengo acá, pero solo se lo menciono. En Primera de Reyes 17:1 y capítulo 18:1, usted ve cómo el Señor le da el mandato a Elías de que iba a llover o que no iba a llover. Entonces, él, aún con sus, tal vez, las pasiones que estaba sujeto, hermano, no le impedía para tener esa comunicación con Dios. Creía que era fiel aquel que lo había llamado y que había empezado una obra, iba a terminarla. Entonces, el Señor le había dado la palabra, le había dicho, no va a llover por 3 años y medio, pero también le dijo, ahora ora porque va a llover. Pero él se aferró a esa palabra y oró fervientemente. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted y yo si el Señor ya nos dice lo que va a hacer? Probablemente alguien dirá, no, pues entonces, ¿para qué orar, verdad? Si el Señor dijo. Pero entonces, como es una llave, entonces estamos desatando lo que está en el cielo para que se ejecute en la tierra. Y entonces Dios nos da el privilegio, hermano, de poder orar, de poder usar esa llave para que igual su voluntad se va a hacer en la tierra. Pero vemos cómo Elías ora y aun cuando sabe esa palabra, ora fervientemente, le cree a Dios y Dios hace su obra. Entonces, una de las primeras cosas que te quiero dejar acá en este versículo es de que aunque Elías estaba sujeto a pasiones, tú y yo, hermano, nos lo dejan para saber de que tenemos acceso a Dios, que tenemos acceso al Padre, a ser escuchados y a que se dé una respuesta. No necesariamente tal vez pensar, hermano, es que mire, yo todavía no he visto ángeles, ¿verdad? Como para decir que el Señor me escucha, o mire, yo, ¿verdad? Necesito pasar 100 días de ayuno en el desierto para que el Señor me escuche. No, nos dejan esto para saber de que era un hombre común y corriente como tú y yo, pero con esa unción de parte de Dios para Dios escuchar la oración que tenía Elías. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, veamos unos, si me permite ponerlo de esta manera, unos ingredientes que necesita nuestra oración. Para que una oración sea efectiva, necesitamos mezclarle unos ingredientes. Y para ello, la primera que quisiera que viéramos es la guianza del Espíritu Santo, hermano. Cuán importante. Ahí lo ve usted en su pantalla. Guianza del Espíritu Santo. Eso, mire, es súper necesario en nuestra oración. El Espíritu Santo debe ser el que nos conduce todos los días a cada decisión, cada cosa que hacemos durante todo el día en nuestra vida, todos los días. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y cuánto no más en una oración. Entonces, para una oración efectiva necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Veamos esto. 1 Corintios 2, 10 al 11 dice lo siguiente. El 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Vea bien eso. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El siguiente versículo dice, el versículo 11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, vea esto que le puse ahí en amarillo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, la primer guía que necesitamos, hermano, la primera cosa que necesitamos en nuestra oración, ingrediente en nuestra oración diaria es que el Espíritu Santo nos guíe a orar. Dice que el Espíritu Santo conoce, Él es el único que conoce los pensamientos de Dios. Él escudriña lo profundo de Dios porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor, hermano, para saber qué es lo que debemos de orar, qué debemos de decir, cómo debemos de actuar en medio de una oración, sino guiado por el Espíritu Santo, que Él nos diga qué hacer? Entonces,
Vea este ejemplo que le voy a poner en referencia a lo que le estoy diciendo, que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener una oración efectiva. En Esther capítulo 2 versículo 8 al 9, usted me va a acompañar ahí en la pantalla. El versículo 8 dice lo siguiente: y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Hegai, y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, quiero que vean unas cositas acá. Y es de que en lo que sucede acá, para los que no conocen la historia o para refrescar, recuérdense que el rey Asuero tenía su esposa, ¿verdad? A la reina Basti, pero ella no quiso acceder a un banquete que él había hecho para él. Y entonces, por consejo de sus líderes, le dicen de que es mejor que cambie, ¿verdad? Que cambie de reina para que no de ese mal ejemplo a las demás mujeres del reino. Entonces llegan muchas mujeres a poder, si me permite la palabra, participar, ¿verdad? De poder ser escogida como la nueva reina de ese reino, para el rey Asuero. Pero entonces lo que me llama la atención es de que dice que todas las mujeres que llegaron, todas, estaban a cargo, el que estaba a cargo de ellas era un eunuco que se llamaba Hegai. Entonces yo sé que hay podemos ver varios, hermano, ángulos de este ejemplo muy hermosos, pero quisiera que usted y yo veamos esta noche de que Hegai es el Espíritu Santo. Hegai es el Espíritu Santo. Entonces dice que él está a cargo de todas estas mujeres. Pero entonces ahora vea que dice el versículo 9, ¿qué es lo que dice? La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Ahora, Esther, hermano, fue la única que halló gracia delante de Gai, del eunuco. La joven le agradó y halló favor delante de él, dice el versículo 9. Entonces, la palabra también dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, que no debemos de hacerlo. El apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Pero si podemos cometer el error de no andar en la voluntad de Dios y contristar al Espíritu Santo, entonces también nos deja ver la palabra de que podemos seguir hallando gracia delante de Él. Cuando nosotros abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene adentro nuestro, viene como un sello. Entonces, con la sangre del Señor Jesucristo en nuestra vida, automáticamente estamos hallando gracia delante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con nosotros, ya estamos hallando gracia. Lo que no debemos de hacer es contristarlo. Entonces, Él está dentro nuestro. Entonces, si nosotros sometemos nuestra vida al Espíritu Santo, a que Él nos guíe, entonces esa gracia, hermano, Él nos va a tomar y entonces Él va a tener cuidado de nosotros. Hay muchas personas que contristan, repito, al Espíritu Santo, que no buscan la guianza del Espíritu Santo. Entonces van a ser como las demás doncellas, como las demás vírgenes, que no hallaron tanta gracia como halló esta mujer, que se llamaba Esther, esta virgen, que entonces ella haya gracia. Y entonces mire lo que sigue pasando. En Esther capítulo 2, versículo 15 y el 17, mire lo que dice el 15. Cuando Esther, hija de Abigail, Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos le veían. Entonces ahora, cuando sigue estudiando la historia, se da cuenta de que estas mujeres se presentaron delante del rey. Entonces, todas se iban a presentar delante del rey. Eran 12 meses de preparación, 6 meses con unos ungüentos, otros 6 meses con otros ungüentos, pero la que había hallado gracia ante el eunuco era Esther. Entonces él empieza a coronar de favores, eso dice Salmos también, ¿verdad? Que el Señor nos ha coronado de favores, de gracia, de misericordias. Entonces, la diferencia es de que en el versículo 12, no lo tengo acá, usted lo puede estudiar ahí en su casa, de que en el versículo 12 dice lo siguiente, de que entonces las mujeres se les daba todo conforme a sus deseos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Todas las mujeres que se iban a presentar ante el rey, ellas podían escoger lo que ellas quisieran.
de sus deseos. Ellas podían vestirse como quisieran, buscar lo que ellos quisieran para presentarse ante el rey. Pero mire esta mujer Esther. Ella, aunque tenía la oportunidad de presentarse al rey con lo que ella quisiera, con lo que ella creyera que era bueno, ella decidió no hacerlo, porque dijo, ¿para qué lo voy a hacer? Y déjenme tal vez a agregar un poquito acá. Diría, ¿para qué voy a vestirme como a mí me gusta? Y estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo voy a acercarme al rey como yo creo que es conveniente? Mejor me someto a la guianza del eunuco, que él conoce los deseos del rey. Entonces él conoce los deseos del rey, él sabe que le gusta, él sabe qué perfume le gusta, él sabe todo. Entonces que me diga qué hacer para entonces hallar agrado delante del rey. Entonces ella dice que no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai. Entonces, por haber ella haberse sometido a la guianza de Hegai, lo aplicamos a nosotros por habernos sometido a la guianza del Espíritu Santo en la oración, que es lo que le gusta al rey. Entonces, eso crea algo muy impactante en las vidas y lo vamos a ver ahora. Entonces, de la misma manera, cuando lo aplicamos, hermano, en nuestra vida, ¿por qué vamos a orar de la manera que nosotros creemos que debemos de orar? ¿Por qué debemos de presentarnos con las cosas que nosotros creemos que debemos de presentarnos o lo que nosotros consideremos que debemos de orar? ¿Por qué no mejor dejamos que el Espíritu Santo nos diga cómo orar, dónde orar y cómo hacerlo? Porque al final, el versículo que veíamos al principio es de que Él conoce y escudriña lo profundo de Dios. Él sabe que le gusta a Dios. Entonces aquí podemos hablar muchas cosas. Una de ellas podríamos ver que cuando estemos orando, poderle decir, Espíritu Santo, por favor, en esta comunión con mi Padre, ayúdame. Ayúdame a decir las palabras que debo de decir. Hazle conocer mis palabras, hazle conocer mi corazón, hazme conocer las palabras del Rey. Toma el control de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. Pon las palabras, dime qué hacer, dime si levanto las manos. Hermano, y esto tal vez podría parecer extremista para alguien, pero Espíritu Santo, dime si levanto las manos. Dime si he de postrarme, debo de postrarme en este momento. O en la madrugada te levanta el Señor, te despierta Espíritu Santo, es ahora el momento de orar. Porque Él conoce al Rey, Él sabe en qué momentos o qué cosas son las que debemos de hacer. Ahora podemos pedir versículos, ¿verdad? Y decir, hermano, ¿y cómo eso de que levante la mano, que me postre, cómo es eso? Pues lo vemos en varias oportunidades en la palabra. Vemos un Ezequiel que cuando el Señor le va a hablar, le dice, Ezequiel, ponte de pie y vas a escuchar mis palabras. Pero no se lo dice a cada momento cuando va a hablar con Él y no se lo dice a otros profetas. También cuando está Moisés, cuando está el pueblo de Israel peleando con Amalek, ¿se recuerda? Levantó las manos. Dice que mientras mantenía las manos levantadas, ellos le ganaban a Amalek, y cuando bajaba las manos, Amalek iba ganando. Entonces, ¿por qué levantó las manos ahí? ¿Por qué tenía que levantar las manos ahí? En otras ocasiones usted no lo ve levantar las manos de esa manera para batallar. El Espíritu Santo en Hechos 2, cuando desciende, dice que estaban todos sentados. Yo siempre me he preguntado, ¿verdad? O a veces uno dice, pues uno se los imaginaba que estaban postrados orando, ¿verdad, hermano? Cuando vino el Espíritu Santo, dice que estaban todos sentados. Usted lo puede leer en Hechos 2. Entonces, definitivamente el Espíritu Santo que conoce al Rey, hermano, que nos diga cómo orar, dónde orar, cómo hacerlo, ¿verdad? En cuando tenemos esos momentos de oración con Dios, así como Hegai. Hegai, como Esther se dejó conducir por Hegai, aunque tenía la oportunidad de acercarse al rey con todos sus deseos, con todo lo que ella quería, con lo que ella podía obtener para por sus medios agradar al rey, ella decidió no hacerlo, sino que lo que dijo fue, no, que Gai, el que conoce al rey, me guíe. Y así de la misma manera nosotros, hermano, que en medio de la oración, primer condimento que estamos viendo, perdón que use la palabra condimento, ¿verdad? Pero primer paso que podemos agregar, hermano, a nuestra oración para tener una oración efectiva es de que el Espíritu Santo nos enseñe cómo orar. Cuando el Espíritu Santo nos despierta en la mañana, hermano, tal vez en la madrugada, tú tal vez puedes poner un hábito de orar a las horas que tú desees. Si tal vez te funciona en la mañana, antes de ir al trabajo, a mediodía, a la noche, tú sabrás qué horario, ¿verdad? Pero van a haber momentos que el Espíritu Santo te va a inquietar, ¿verdad? Te va a inquietar a orar, tal vez en la madrugada, y tú dices, ah, no, pero si el Señor me puede oír a las 9 también de la mañana, ¿verdad? ¿Por qué me voy a levantar ahorita a las 3? El Espíritu Santo. Hegai conoce lo que el rey quiere y qué es lo que te quiere revelar en ese momento. Entonces, estemos atentos cuando el Señor nos hable, hermano, para poder saber cómo adorar al rey, cómo acercarnos. Entonces, lo primero es
la guianza del Espíritu Santo, para tener una oración efectiva, que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos en ese momento. Pidámosle la ayuda al Espíritu Santo, hermano. Digámosle, estamos en esta era, en este tiempo, hermano, donde el Espíritu Santo nos fue dejado como ayuda. Dice que Él es nuestro intercesor, dice que Él es nuestra ayuda, Él nos llevará a toda verdad. Entonces necesitamos de Él. Si el Señor Jesucristo necesitó al Espíritu Santo en todo su ministerio, cuanto no más nosotros, ¿verdad? Entonces, en la oración necesitamos guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Vea este versículo 17. Entonces, por ella someterse, por Esther someterse a la guianza de Gai, el versículo 17 dice, y el rey amó a Esther. Mire qué hermoso. Aquí va a ver usted 5 cosas que suceden, 5 números de gracia, 5 cosas por haberse sometido a la voluntad de Gai, el Espíritu Santo. El 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, como consecuencia de haber obedecido al eunuco. Porque el eunuco conocía al rey, sus deseos. Entonces, hermano, sometidos a una guianza del Espíritu Santo para tener una oración efectiva. Punto número 1. Veamos otro punto, ahí lo va a ver usted en la pantalla. El otro punto, hermano, es que necesitamos para tener una oración efectiva, es nuestra oración tiene que ir conforme a su voluntad. Hay algunas cosas que le quiero mostrar aquí. En Santiago 4:3, mire lo que dice la Biblia. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Si unimos el ejemplo anterior o el punto número 1 con este, ya estando guiados por el Espíritu Santo, debemos, hermano, o vamos por consecuencia a actuar conforme a la voluntad de Dios, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Santiago está diciendo, es que están pidiendo, pero no están recibiendo porque están pidiendo para sus propios deseos, no están pidiendo para los deseos del rey, que es lo que el rey quiere, la voluntad de Dios. Entonces, me llama la atención unos versículos más que quiero que vean. En primera de Juan 5:14, el apóstol Juan habla algunos detalles que me llaman la atención. Recuérdense que tenemos que orar también conforme a la voluntad de Dios. En primera de Juan 5:14, ahí lo ven en la pantalla, dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos. Preste atención porque vamos a compararlo con el versículo siguiente, que es el 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, delante de Dios, que si pedimos, vea esto, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora veamos el 15. Ahí mismo está. Vea lo que dice el 15 para que usted lo pueda comparar ahí en la pantalla. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora, entonces aquí yo tengo veo algo, hermano, y es de que en el versículo 14, Él está diciendo que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces ahí veo que es como un primer nivel de que cualquier hermano que usted se ha dado cuenta, tal vez ha escuchado testimonios de personas incluso que tal vez no están buscando mucho de Dios y a veces hacen algunas peticiones y Dios los oye. ¿Por qué los escuchó? Porque la oración que hicieron estaba conforme a la voluntad del cielo. Entonces, como oraron conforme a la voluntad de Dios, Dios lo concedió. Pero entonces cuando ve el 15, me llama la atención de que pareciera que hablara de otro grupo, porque mire ahora lo que dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En el 14 dice, conforme a su voluntad, si pedimos, Él nos oye. Pero en el 15 dice, cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sa- sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces aquí yo veo, hermano, que cuando vamos aprendiendo en la oración, cuando vamos buscando de Dios y Él nos va dando de sus secretos, vemos de que el primer nivel es que uno está orando y si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él las va a hacer. Si no son conforme a su voluntad, no las va a hacer. Ahora, en el 15 me llama la atención porque entonces ahora dice, y si sabemos que Él nos oye en todo lo que pidamos, está diciendo algo diferente a 14, como que fueran dos grupos diferentes.
porque ahora aquí un grupo que sube de nivel y es un grupo que Dios los oye en todo lo que piden. Ah, hermano, eso es hermoso. Yo quisiera ser de ese grupo. Yo le pido a Dios de que algún día llegara a ser ese grupo, que lo que yo pida, el Señor nos lo concede, pero tiene también sus reglas y ahora se las muestro, porque ¿cómo comparamos esto con algunos versículos? Usted se recuerda Salomón, ¿verdad? Primera de Reyes, no está acá, pero véalo en su casa. Primera de Reyes 3:5. El Señor se le presenta a Salomón en el sueño. ¿Y qué le dice el Señor a Salomón en el sueño cuando él iba a empezar a reinar? Le dice lo siguiente: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Entonces viene Salomón y como había sido instruido desde pequeño por sus padres, usted lo puede ver en el primer capítulo de Proverbios, dice de que el padre y la madre, David y su madre, Betsabé, desde pequeño le enseñaron que buscaran la sabiduría. Entonces cuando él trae ese sueño y el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Este otro nivel que le hablo. Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Entonces él se recuerda de lo que los padres le habían enseñado de pequeño, que sobre todo adquiere sabiduría. Entonces él pide sabiduría. Usted sigue leyendo el versículo y en el 10 viene diciendo, Primera de Reyes 3, 5 y 10, usted ve de que entonces el Señor se agrada de su petición y dice, y porque agradó a Dios lo que él pidió, entonces Dios le dio eso y le dijo, no solamente por haberme pedido eso, sino que te voy a dar riquezas, te voy a dar, etcétera, etcétera. Usted lo sabe. Pero el punto que le quiero hacer es de que hay un grupo de personas, si me permite decirlo de esa manera, que nosotros debemos de buscar llegar ahí, donde el Señor les da la confianza porque se da cuenta que son gente responsable, que a la hora de orar, aunque Dios los escucha en todo lo que piden, únicamente van a pedir lo que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, veamos otro ejemplo para que usted lo vea. Mire la vida de Jesús. Veamos eso. Juan 11:41, véalo ahí en su pantalla. Vamos a ver los dos versículos. Juan 11:41, vemos a Salomón que le dijeron, pídeme todo lo que quieras. Pero mire lo que pasa aquí con Jesús también. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra. Aquí iba el Señor a resucitar a este Lázaro. Y dice, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Escuche eso. Ahora veamos el siguiente versículo. El 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Dese cuenta de esto, siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Ahora, veamos hasta acá cómo vamos. Es pedir conforme a la voluntad. El Señor Jesús, también el Padre, hermano, escuchaba todo lo que Jesús decía. Todo lo que Jesús le pedía al Padre, el Padre lo concedía. Porque Jesús, hermano, dice la palabra de que él no hacía nada por iniciativa propia. Aun cuando tenía esa llave de parte de Dios de pedir todo lo que quisiera, él se sujetaba a la voluntad del Padre, porque ese es uno de los requisitos cuando alguien sube de nivel a ese nivel de que Dios escucha todo lo que pide, es porque esa persona es responsable para pedir cosas que están conforme a la voluntad del cielo. Ahora, viene el Señor y entonces le dice, entonces el Señor Jesús dice, bueno, Padre, tú me escuchas en todo lo que pido. Pero cuando está en el Getsemaní, dice la Biblia de que cuando llegan a apresarlo, Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿se recuerda? Pero entonces, ¿qué sucede ahí? El Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. Tú no sabes de que si yo le pidiera en este momento al Padre más de 12 legiones de ángeles, el Padre no me los mandaría y me defendería. ¿Por qué dice eso el Señor Jesucristo? Porque todo lo que él pedía podía hacerse, pero él se sujetaba a la voluntad del Padre, porque ese era su pan diario, el hacer la voluntad del Padre. Cuando llega al pórtico de Salomón y dice que hay muchos enfermos, muchos lisiados, muchos ciegos, etcétera, el Señor Jesucristo no se puso a sanar a todos, hermano, y tenía la capacidad de hacerlo, pero no lo hizo. Solo sanó a un hombre que llevaba 38 años paralítico, solo a él lo sanó. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Porque lo más probable es de que el padre le dijo, en ese momento solo vas a sanar a tal persona. Lo que pasa es que nosotros a veces lo confundimos, hermano, y pensamos de que nosotros manejamos el cielo. Oro por esto y se tiene que sanar, hago esto y se tiene que cumplir, te pido esto y me lo vas a hacer, porque creemos que nosotros manejamos el cielo, pero es el cielo, hermano,
el que tiene que asentarse en nuestras vidas, en nuestro corazón. El Señor Jesús en su oración lo dijo: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Incluso fíjese que hay una versión que me llama la atención cuando dice el Señor Jesucristo y habla y dice, todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra, ¿verdad? ¿Se recuerda ese versículo? Creo que es Mateo 18:18. Pero hay una versión que dice, déjeme ver si lo encuentro, porque es muy interesante lo que dice. Eh, Mateo 18:18. Pero mire cómo hace la referencia. Dice, y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser previamente permitido en el cielo. O sea que en la oración, hermano, una de las funciones o de las llaves que es de que en el cielo ya existe y lo estamos ejecutando en la tierra. Entonces, ese es cuando llegamos a esa responsabilidad, hermano, de que el Señor escucha todo lo que pedimos, es porque nosotros tenemos la madurez espiritual para únicamente hacer lo que está conforme a su voluntad. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Pues con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Entonces, pero vemos de que en el siguiente versículo, hablando, siguiendo con la vida de Jesús, en Mateo 26:39, recuerda, está en Getsemaní, él habla con Pedro acerca de la petición, si puede traer ángeles para defenderlo, pero no lo hace porque él tenía que ir a la cruz. Vea este otro versículo, ahí está en su pantalla, Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, aquí está la oración de Jesús antes de llevarlo a la cruz, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice, hermano? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces aquí ve al Señor Jesucristo, hermano, haciendo una petición, pero firmando la petición de último, diciendo, es una petición. Mi petición es, Señor, si es posible que no vaya a la cruz. Y como todo se le concedía, hermano, él sellaba la oración diciendo, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Porque, hermano, si él hubiera hecho la petición de que el Señor lo salvara, Dios lo salva. Porque su hijo amado, él hubiera salvado. Pero el Señor aprendió obediencia, el Señor Jesús aprendió obediencia y dice que poniendo sus ojos en el gozo que venía, soportó la cruz valientemente. Entonces, él teniendo la capacidad de que Dios lo escuchara en todo, sometió la voluntad, hizo únicamente lo que Dios quería que hiciera. Entonces, vamos dos. Dice, guianza del Espíritu Santo, necesitamos, para hacer una oración efectiva, necesitamos orar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora veamos otro punto más. Otro punto más para tener una oración efectiva es acercarnos con fe, hermano. Tenemos que acercarnos a orar con fe. Tenemos que orar con fe. Hebreos 11:6 dice lo siguiente, y sin fe es imposible. Mira, aquí no está diciendo se puede un poco, no, aquí está diciendo sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hermano, hay cantidad de gentes y personas que dicen orar, incluso no creen en Cristo y dicen orar. Mucha gente hay un accidente, hay una plaga, hay algo duro y todos le oran a Dios, hermano, solo por, ¿verdad? Ya automáticamente. A veces, hermano, dice la palabra de que el Señor Jesús dice, no hagáis vanas repeticiones, que así como los gentiles que creen que por la repetidera yo los voy a escuchar. Algunas versiones lo ponen y dicen, no hagáis repeticiones mecánicamente, como en automático, sin ponerle reflexión. Imagínense cómo dice eso. Cuando ores, no lo hagas mecánicamente, como en automático, sin ponerle reflexión, porque no es por la palabrería. Entonces, cuando nos acercamos, hermanos, nos tenemos que acercar con fe, porque lastimosamente hay personas que cuando se van a orar o no les gusta orar, porque cuando lo hacen, creen que Dios no los escucha, creen que Dios no está ahí, creen que Dios no los está viendo. Hermano, déjame decirte que si has tenido dudas de que Dios no te escucha, Él te escucha. Tienes a Cristo, que Él rompió el velo, ese velo que estaba cerrado y que únicamente el sacerdote podía traspasar una vez al año en el antiguo pacto. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que abrió de una vez y para siempre ese velo.
y que ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Ah, no, hermano, es que yo no tengo un puesto alto para que Dios me escuche. A todos nos puede escuchar Dios. Si podemos venir con un corazón eh, creyéndole de que Él nos oye, que Él nos escucha, de que Él existe, de que Él está viendo en lo secreto. Así como Él dice, cuando ores, cierra tu puerta. Ora en lo secreto porque en lo secreto está tu Padre viéndote. No tengas dudas de que el Señor te escucha. Es que, hermano, fíjese que cuando yo oro no siento nada. Hermano, no es de sentir, no es si sentiste un día o no. Mira, van a haber momentos, y me pongo como ejemplo, hay momentos, hermano, que yo estoy orando y siento una unción hermosa, pero hay otros días, hermano, que yo oro y no siento nada, en mi cuerpo no siento nada, pero sigo creyendo que Dios está conmigo, que Él me está escuchando. Entonces van a haber momentos que quizás vas a sentir una presencia hermosa, te vas a derramar, muchas cosas hermosas, pero van a haber otros momentos de que no vas a sentir quizás en tu cuerpo reacciones, pero no por no sentir algo significa que Dios no te está escuchando. Por eso, acercarnos con fe. Acerquémonos con fe de que Él te escucha. Cuando le oras, cuando vas en el carro orándole, Él te está escuchando. Cuando estás en tu trabajo y le estás orando en tu corazón, Él te está escuchando. Él te está escuchando en todo momento. Entonces dice que si nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con fe creyendo de que Él existe. Y si le agregamos un poquito más, sería de que Él nos oye, de que Él nos ve, de que Él está atento a las oraciones. Créele, necesitamos esa fe. Veamos otro más. Vamos avanzando. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Ok, vamos bien. Otro más, permítame decirle, otro agradecimiento, hermano, agradecimiento. Tenemos que orar con agradecimiento. Otra de las cosas que necesitamos agregar en nuestra oración para que la oración sea efectiva es con agradecimiento. Este salmo usted lo conoce, Salmo 100, versículo 4, dice, entrad, cuando entren por sus puertas, háganlo con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecir su nombre. Dos cosas que quiero ver acá, hermano. Es de que muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos y se nos olvida lo que sí tenemos. Hay un meme, no sé si usted lo vio en las redes sociales en alguna oportunidad, y eso muestra una persona que está caminando, va caminando, pero no tiene dinero para pagar un bus. Entonces ve a la persona que va en el bus y dice, ah, si yo tuviera dinero para subirme al bus, no tuviera que estar caminando. Y dice que hay una persona que va en el bus y está viendo para afuera y va una persona que va en bicicleta. Entonces dice, ah, si yo tuviera una bicicleta, si yo tuviera una bicicleta no tuviera que andar en este bus, hasta ejercicio estuviera haciendo en esa bicicleta. Y el que va en la bicicleta dice que va viendo al que va en un carro y dice, ah, si yo tuviera un carro, no tuviera que andar en esta bicicleta, estuviera más cómodo en mi carro. Y dice que el que va en el carro va viendo para el frente y ve que pasa una avioneta. Y dice, ah, si yo tuviera una avioneta y no en este carro con este tráfico. Hermano, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos y estamos despreciando lo que sí tenemos cuando otros desearían lo que tú tienes. Entonces, cuando oremos, hermano, parte de nuestra oración debe de ser entrando con acción de gracias. Ser, Señor, gracias. Hay tanto que agradecerle al Señor, hermano. Gracias por que tenemos quizás un vehículo que manejar para ir al trabajo, o tal vez no tienes y tienes para ir en un bus. Gloria a Dios porque tienes para el bus, Dios te proveerá más adelante. Hermano, yo puedo asegurarle que la mayoría de nosotros, o todos los que estamos en esta comunicación, cenamos o van a cenar más tardecito, ¿verdad? Tal vez más tardecito va a cenar. Dios ha proveído, Dios ha sido bueno. Están tus hijos vivos, está tu esposo, tu esposa, o si eres soltero, estás con salud. O tal vez alguien dirá, hermano, yo tal vez tengo una discapacidad, pero estás vivo. Hay otras personas que están muertas o personas que están como vegetales, hermano, en el hospital con una enfermedad. Hermano, hay tanto por agradecerle a Dios. Yo la otra vez me golpeé un dedo, hermano, y no me podía ni peinar porque mire, y era el dedo solo acá, me dolía peinarme. Yo me ponía a pensar qué tan importante es este pedazo del dedo, ¿verdad? Todo, hermano, lo que tenemos, nuestras manos, hermano, tenemos manos, tenemos todo, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, y si hay algunas cosas que no tienes, ve lo que sí Dios te ha dado, pero que entremos con agradecimiento en nuestra oración.
oración con agradecimiento, pero también dice con alabanzas. Quizás en medio de la oración, el Espíritu Santo te va a poner a cantarle alabanzas al Rey, ¿verdad? Dios te va a poner, te vas a poner a alabarte, el Señor de su unción te va a abrazar y tal vez a veces ni vas a pedir algunas cosas porque a veces nosotros ponemos oración igual a pedir y no solamente es hacer peticiones, hay rogativas, hay intercesiones, hay muchas cosas, pero lo que te quiero dejar es de que en ese agradecimiento, hermano, que podamos em, también dejar que el Espíritu Santo nos guíe y quizás tal vez ese día ni vas a pedir nada, hermano. Y lo único que vas a hacer es adorar a Dios, orar, cantar, y su llenura va a venir, te va a abrazar, te va a recordar sus promesas, te va a hablar al oído, hermano. Es una comunión tan hermosa. Ángeles se mueven, hermano, en medio de la oración. Hay muchas cosas que suceden en medio de la oración. Viene su revelación, viene su carga de batería, hermano, si estás angustiado, afligido, sin ánimo, en la oración, hermano, podemos cobrar ese ánimo. Entonces, para una oración efectiva, entremos con agradecimiento, hermano, hablemos con agradecimiento a Dios, démosle gracias por todo lo que Él ha sido con nosotros, con nuestra familia. Hermano, todavía estamos vivos después de toda esta pandemia, tanta gente que ha muerto y nosotros estamos con vida. Tú me estás escuchando en este momento, yo puedo hablarle en este momento porque su misericordia ha sido grande. Entonces hay mucho que agradecerle. Entonces, otro punto para poder tener una oración efectiva es el agradecimiento, que entremos con alabanzas también, hermano. Cantémosle al Señor en medio de la oración, que también es parte de, no es solo hablar, hermano, sino también darle alabanza. Y en medio de esa alabanza también va a haber un momento donde tú vas a guardar silencio, ¿verdad? Y vas a dejar que el Espíritu te hable el corazón, porque a veces solo hablamos, ¿verdad? En medio de la oración y no frenamos un poquito y dice, Señor, háblame ahora, dime, ¿verdad? Y el Señor, el que adoramos nosotros, al único Dios, habla, hermano. Vamos avanzando, veamos otra. Este otro punto que necesitamos en la oración es con sinceridad, hermano. Tenemos que entrar con sinceridad, tenemos que orar con sinceridad. El salmista dice en Salmo 51:6, dice, He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Sinceridad es otro punto, hermano, que necesitamos para tener una oración efectiva. No con caretas, hermano. ¿Qué le vamos a ocultar a Dios? Si Él dice que Él conoce lo más íntimo del hombre. Dice que el espíritu que ha puesto en el hombre es como una linterna, dice, como una lumbrera que examina todo lo de adentro del hombre. Entonces, el Señor conoce todo. A veces queremos venir, hermano, con palabras sacadas del diccionario, hablarle, a decirle, oh, tú, altísimo Dios del sempiterno, etcétera, etcétera, y queremos rebuscar palabras, hermano, cuando en realidad nuestro corazón está para decir, Señor, ya no aguanto más, ayúdame, por favor, que me hundo. Vengamos con sinceridad delante de Él. Señor, te fallé, perdóname. No fue que me engañaron o hicieron esto, yo mismo me busqué ese problema, perdóname. Venir con sinceridad, acercarnos a su presencia, hermano, con sinceridad Él conoce. ¿Por qué le vamos a decir, Señor, estoy feliz por la salvación, por todo lo que me has dado? O decir, estoy feliz por tantas cosas cuando en ese momento estamos tristes. La Biblia dice, el que esté triste también haga oración. Entonces, seamos sinceros en la presencia del Señor. La sinceridad es otro punto para tener una oración efectiva. En medio de la oración, ser sinceros, hermano, no ocultarle nada a Dios. Tal vez alguien que me esté escuchando está batallando con un vicio, díselo al Señor. Él lo conoce, Él sabe. Dile, Señor, este vicio me gusta. Quítamelo, por favor, porque ya no quiero seguir con esto. Y el Señor que predicamos, hermanos, es un Dios que cuando ve esa sinceridad, ese corazón arrepentido, Él cambia, Él transforma. Amén. Veamos otro punto, hermano, que necesitamos en nuestra vida de oración, en esa oración efectiva, es de que tenemos que en esa oración también pedir perdón, pero también perdonar. Miren lo que dice Juan 13:10. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Hablando de Judas que le iba a entregar. Pero entonces el Señor aquí nos está enseñando, hermano, de que nosotros tenemos que pedir perdón. Pedirle perdón a nuestro Dios, hermano.
Dice este versículo de que en oro ya estamos limpios. El Espíritu Santo nos imputó una santidad, hermano. El Señor nos ve santos delante de Él, nos ve justos, justificados fuimos por la sangre de Cristo, pero nuestros pies constantemente hay que lavarlos, dice el Señor. Ahí podemos ver la administración y muchas otras cosas. Pero el punto que le quiero dejar es de que cuando nos acerquemos al Señor, hermano, para tener una oración efectiva, también pidámosle perdón a Dios. Tal vez le hemos fallado en algo, quizás con alguna mirada, quizás con algo que escuchamos, quizás con algo que sentimos o dejamos de sentir, alguna rabia, ¿verdad? Un enojo que tal vez sentimos que desagradó a Dios, o un mal deseado a alguien, ¿verdad? Un sentimiento, quizás por algo que dijimos con nuestros labios que no debimos de haber dicho, o tal vez dijimos algo en nuestro corazón que ni siquiera subió a la boca, pero lo dijimos en nuestro corazón que tal vez lo ofendió. Como dijo el salmista, incluso esos pecados que me son ocultos, que no se me reveló que haya sido pecado, aún de ellos perdóname. Pedirle perdón al Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo enseñó, Él dijo, Padre, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Eh, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, Jesús enseña eso, pero entonces ya pedimos perdón, ¿verdad? Por nuestras faltas, pero también, hermano, tenemos que perdonar. Esto usted lo sabe y es un tema que pudiéramos, o hemos visto temas, mejor dicho, de esto, del perdón. Pero solo quiero resumir un par de puntos y es de que, así como nosotros pedimos perdón al Padre, el Padre dice, ustedes tienen que perdonar, porque si ustedes no perdonan a los hombres las transgresiones, yo tampoco les perdono a ustedes. Entonces, hermanos, cuando pidamos perdón, también recordarnos de que tenemos que perdonar en nuestras oraciones. Diariamente tenemos que perdonar. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, y le dice, el ejercicio corporal en poco es beneficio, pero ejercítate en la piedad. Piedad va de la mano con misericordia, compadecerse de alguien con misericordia, ¿verdad? Perdonar, todo eso va de la mano con la piedad. Entonces, vemos de que él dice, ejercítate en la piedad. Entonces, nos deja ver de que la piedad es como un músculo, déjeme ponerlo de esta manera. Hay personas que no pueden perdonar porque no se han ejercitado en el perdón. Entonces guardan rencor. Cosas que les han hecho miles de años atrás, hermano. Cosas que les han hecho meses, años atrás o desde pequeños y guardan ese rencor. No han perdonado. Entonces el apóstol Pablo nos da la clave y nos dice que nos ejercitemos. Cuando usted va a un gimnasio, hermano, por primera vez, usted levanta pesas, ¿verdad? Levanta pesas, pero el otro día usted no puede ni mover los brazos, no puede ni caminar, porque no está acostumbrado a ese ejercicio y le duele todo. Entonces, de la misma manera, espiritualmente, si lo aplicamos y nos ejercitamos en la piedad, al principio va a costar perdonar, porque no estás acostumbrado a perdonar. Pero si en tus oraciones continuas, tú le dices, Señor, yo perdono y por nombre y hablado, hermano, porque ahí empieza la liberación. Hablado, yo perdono, aunque no lo sientas, hablado diciendo, Señor, yo creo en lo que tú dices que perdone, porque si no, tú no me vas a perdonar. Perdono a tal persona porque me hizo tal y tal y tal cosa y te pido que lo bendigas. Hermano, usted va a sentir el primer dolor, eso feo, eso que no quiere perdonar, pero usted está siendo obediente y empezó la liberación con lo que está diciendo, confesándolo con los labios, no pensado, sino que hablado. Entonces empieza la liberación. Pero si lo hacemos constantemente en nuestras oraciones, si perdonamos a los que nos ofenden, incluso personas que nos ofendieron, hermano, quizás ni nos dimos cuenta que nos ofendieron. Usted diga, Señor, yo perdono a las personas que incluso hasta en lo secreto me ofendieron y ni me di cuenta. Perdónales, no les tomes en cuenta esos pecados, porque quizás alguien ofendió a Dios por haberte ofendido a ti. Entonces tú le dices, Señor, yo los perdono y te pido que tú también los perdones. No les tomes en cuenta ese pecado. Entonces te vas a estar ejercitando en la piedad. Entonces te va a ser más fácil perdonar, porque el apóstol Pablo dice que nos ejercitemos en la piedad. Entonces, en nuestra oración, para una oración efectiva, ¿qué otra cosa necesitamos? Pedir perdón y perdonar, ¿verdad? Eso va de la mano. Vamos un poquito más. Uy, ya nos avanzó el tiempo, hermano. Deme 2 minutitos más y terminamos. Oración por adelantado. Vamos a orar. El Señor Jesucristo dijo, en Lucas 22, 31, 32 dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú,
Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Dice el Señor, yo ya rogué por ti, por adelantado, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. El Señor no estaba siendo tentado en ese momento, quizás, pero oró por adelantado. Entonces, en nuestra oración pidámosle al Señor, digámosle, Señor, permíteme discernir la tentación. Cualquier tentación que venga, permíteme discernirla y dame la fuerza para poder huir de ella. Porque hay personas que solo pueden discernirla, pero no huyen de ella. Entonces, dame la fuerza para huir de ella, para no pecar contra ti. Si he de ser zarandeado, Señor, si ha de venir una prueba, dame la fuerza, que en ese momento aguante, que me sostengas con tu mano. Estamos orando por adelantado. Amén. Veamos este último y 2 versículos más y oramos. Amén. Veamos constancia, hermano. Necesitamos esa constancia en la oración. No te desanimes. No sé cuál sea la prueba que pueda estar pasando, la situación difícil que pueda estar pasando. Mantente constante en la oración. Dice Lucas 18:1. Y Jesús les refería una parábola a sus discípulos para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Voy al otro versículo para que lo vea de una vez. Y Juan 15:6 dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Ahora, el Señor le refería a esa parábola, hermano, de aquella viuda, usted se recordará, aquella ancianita que estaba aquel juez injusto, ¿verdad? Pero dice que por la persistencia, por la perseverancia, Él le hizo justicia. Entonces el Señor dice, orad en todo tiempo. Y hermano, vamos a proponernos tener una buena costumbre de que día con día tengamos un horario donde digamos, este es mi horario, donde no sé si usted se va a meter al closet, al baño, al cuarto, donde usted desee, pero que todos los días, hermano, tengamos un momento de adoración y búsqueda con Dios, una oración, que estemos en comunicación con el Señor. Pero también usted va a andar en su carro, va a ir en el camino, usted está en el trabajo y usted puede estar orando en su corazón, orándole al Señor. Y cuando está la oportunidad de poder expresarse, lo va a expresar. Pero orar en todo tiempo, eso no lo digo yo, hermano. Ahorita cualquier persona con tantas cosas que hay afuera dirá, no, qué religiosos estos, ¿cómo de orar todo el tiempo? Hermano, el Señor Jesucristo nos dice que oremos en todo tiempo. Podemos estar orando en nuestro corazón. Entonces me llama la atención que aquí en este versículo que acabamos de leer, de que dice que separados de mí nada podéis hacer. Son como las ramas que se separan del tronco. Dice que se secan. El tronco es Cristo, nosotros somos las ramas. Y cuando nos separamos de Él, hermano, nos secamos. Entonces, que nuestra oración es una de las maneras para mantenernos pegados al tronco, para que la savia del tronco corra por nosotros, las ramas, porque nosotros no sustentamos el tronco, sino que el tronco nos sustenta a nosotros. Usted arranca una rama verde del tronco y la pone a un lado, pareciera que está verde, pero van a pasar los días y esa rama se va a secar porque se separó del tronco. Ahora, esto lo quiero aplicar a que no perdamos la oración, que sigamos orando, hermano, continuamente, todos los días, así como todos los días alimentamos el cuerpo, que todos los días alimentemos el espíritu, hermano, porque todos los días necesitamos comer, ¿verdad? Pero espiritualmente también, que no dejemos de orar, hermano, por muy desanimado que te sientas, por muy triste que te sientas por algo, etcétera, tú tienes que saber que tienes que estar pegado al tronco, porque si no, si dejamos de orar, si dejamos de meternos con Dios, poco a poco pareciera que seguimos verdes, pero poco a poco empiezan, nos sentimos secos, sin presencia, corazón duro, y empezamos a alejarnos, hermano. Empezamos a alejarnos. Debemos de tener siempre esa constancia, esa perseverancia en el Señor. Termino con este versículo. Dice lo siguiente. Porque todo el que permanece pidiendo, esto lo he repetido en alguna oportunidad, pero me gusta mucho esta versión, como lo pone, porque todo, en Mateo 7:8, porque todo el que permanece pidiendo, recibe. Aquel que se mantiene buscando, encuentra. Y para aquel que sigue llamando, la puerta le será abierta. Una constancia, hermano. Necesitamos esa constancia en la oración, en la búsqueda del Señor, para que entonces tengamos una oración efectiva. Ese, hermano, es el tema que sentí en mi corazón transmitirles a usted. Me ha servido a mi corazón, me ha ayudado. Le doy de gracia lo que me ha servido a mí personalmente.
son los puntos, hermano, que la oración, lo dije al principio, es tan hermosa, tan amplia. Tenemos que seguir aprendiendo, hermano, de todo lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra, porque la oración es una llave que comunica el cielo con la tierra. Que podamos, para tener esa oración efectiva, ser guiados por el Espíritu Santo, eh, movernos conforme a su voluntad, hermano, acercarnos con fe, con agradecimiento, con sinceridad, pedir perdón y perdonar, oración por adelantado, hermano, y una constancia, que seamos constantes en la oración para que tengamos una oración efectiva. Permíteme orar por ti. Espero que este mensaje llegue a tu corazón, que ha llegado a tu corazón. No te canses de orar, no te canses de buscar. Quizás a alguien en este momento Dios le ha estado o le está diciendo a su corazón: extraño hablar contigo, extraño la comunicación que teníamos cuando me buscabas, cuando orabas, cuando te levantabas, cuando apartabas un momento para mí. O el Señor te está diciendo: extraño el tener esa comunión contigo, el orar, el que ores conmigo, el que sigas, si te has sentido seco, hermano, si te has sentido como una piedra quizás, o si te has ido alejando de la comunión con Dios, el Señor te dice: regresa. Y si has fallado, hermano, abogado tenemos para con el Padre, con sinceridad. El peor error que puede cometer uno es que pecando se aleje de Dios. Es de decirle: Señor, perdóname. Y cuando tenemos un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Él no quiere destruirte, Él no quiere verte el mal, quiere bendecirte. Oremos y le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido entregada, Señor. Te pido de que dé fruto al 100 por 1 en los corazones donde ha llegado esta semilla, Señor. Sabemos de que tú quieres una relación con nosotros. Incluso cuando llamaste a tus discípulos, uno de los primeros puntos para que tú los llamaste fue para que estuvieran contigo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, de que nos ayudes a tener esa permanencia. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos a hablar, a orar, a buscar. Toma el control de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que incluso hasta nuestra posición corporal a la hora de oración nos digas qué hacer, levantar nuestras manos, postrarnos. Que seas tú guiándonos. Llénanos de ti. Queremos conocer esos misterios porque tu palabra dice que si clamamos a ti, tú nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Padre, y si nos da la capacidad, Señor, de que todo lo que pidamos nos escuches, que tengamos la madurez para únicamente pedirte lo que esté conforme a tu voluntad, porque nuestro deseo es de que se haga en la tierra tu voluntad, así como en el cielo. Queremos hacer únicamente tu voluntad. Bendigo a todos mis hermanos que se conectaron, a algún amigo que se haya conectado que no te conoce, toca su corazón, porque tú lo que quieres, Señor, no es que la gente sea condenada, sino que vengan al arrepentimiento y abran su corazón a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. Un abrazo, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Buenas noches.